Entonces, realmente la primera idea que quería poner en juego cuando he presentado mi propuesta para este congreso era partir de las reflexiones de las cuales ha partido también Román Gubern esta mañana. O sea, ¿por qué tiene sentido volver a plantearse una perspectiva, digamos, una mirada dirigida hacia específicamente un cine nacional dentro de esta época tan globalizada, tan confusa, en la que hasta las leyes, digamos, de financiación y fomento de las industrias nacionales y de la europea no consiguen, digamos, darnos una idea clara de lo que es una identidad nacional de una película? Pues entonces, ¿por qué, digamos, el caso italiano contemporáneo puede resultarnos útil? ¿Qué tipo de reflexiones nos puede sugerir para entender mejor el momento en el que vivimos? Y estoy pensando no solo en el cine, francamente, sino más en general en el mundo. Y yo veo en la reciente historia del cine italiano, obviamente vista en la perspectiva de lo que ocurrió con anterioridad, sobre todo dos cuestiones que me parecen especialmente relevantes para nuestra reflexión, que puedo sintetizar simplemente haciendo referencia, por un lado, a la historia de La mejor juventud comparada con el primer largometraje de Nanni Moretti, y por el otro, con el tratamiento que se da de la historia del cine italiano, otra vez, y recurro a este ejemplo porque sé que es relativamente conocido, en Caro Diario de Nanni Moretti y en otra película a la que quisiera aludir, que probablemente es menos conocida, que se llama Segreti di Stato, Secretos de Estado, de Paolo Benvenuti, que es una reconstrucción histórica sobre un acontecimiento histórico muy importante en Italia del año 47, una masacre que se llevó a cabo en contra de los campesinos en Sicilia, en la confusa época de la posguerra italiana. Bien, pues entonces empiezo por el primer punto, la historia de La mejor juventud comparada con la historia de Yo soy un autárquico. La mejor juventud, como seguramente todos los que estáis aquí sabéis, es una serie de televisión que fue financiada por la televisión italiana y posteriormente censurada, o sea que no se permitió su exhibición y que fue consecuentemente llevada a los festivales de cine. Fue allí donde se empezó a hablar de ella y encontró su público de alguna manera, se estrenó en las salas y fue a raíz del éxito cinematográfico que volvió luego a las pantallas de televisión para ser exhibida en la pequeña pantalla. En el 78, o sea, muchos años antes, cuando Nanni Moretti se plantea filmar su primer largometraje, que Yo soy un autárquico, lo hace desde una perspectiva perfectamente autárquica, o sea, con el mínimo de dinero, distribuyéndolo él mismo, llevando las bobinas a un cineclub romano. La primera exhibición entonces de la película es absolutamente minoritaria, pero absolutamente también entusiasta en un ámbito que en este momento culturalmente es importante en Italia, o sea, un sector de la opinión cinéfila, digamos, de jóvenes universitarios, que tiene mucho peso, y es un momento en el que la televisión pública italiana hace una política muy clara de apoyo a nuevas apuestas y a nuevos contenidos. Y entonces Yo soy un autárquico luego encontrará a su público mayoritario gracias a la transmisión, me parece que 8 meses después de su estreno cinematográfico, por la televisión pública italiana, que lanzó realmente Moretti hacia un público infinitamente más amplio, como cabe, digamos, esperar del medio televisivo. ¿Por qué recojo entonces estas dos trayectorias tan distintas, prácticamente opuestas? En ellas yo creo que vemos muy bien un elemento que está muy presente en la reflexión de muchos de los cineastas italianos, que es la fuerte compenetración, la existencia de una cultura del audiovisual, la fuerte compenetración cine y televisión, con sus pros y sus contras, obviamente, en Italia creo que lo tenemos muy claro, o lo tienen muy claro, pero a la vez, digamos, el invito a reflexionar desde esta perspectiva, dejando de mantener, digamos, esas divisiones analíticas tan fuertes que a veces desde los estudios cinematográficos nos planteamos. Entonces, digamos, primera reflexión, el cine italiano creo que es un instrumento útil para pensar en esta nuestra situación contemporánea, donde la televisión en algún momento ha servido ha hablado Stefano de cinefilia, ha servido realmente para movilizar, y en España creo que es otro caso muy fuerte, ¿no?, para movilizar a los cinéfilos. Y bueno,
Y hay muchas películas y muchos autores, más allá de Nanni Moretti, que yo creo que ofrecen una reflexión interesante en este sentido. Entonces, esa era la primera cuestión que me pareció interesante ver en el cine italiano contemporáneo. La segunda es, en relación con otra cuestión, de la que también se ha hablado ya, la relación con el pasado, que para el cine italiano es tan importante, obviamente, por todo lo que supone. Como decía justamente, bueno, relataba Daniela, que decía Brunetta esta mañana con la herencia sobre todo de Roberto Rossellini. Bien, indudablemente hay, yo creo, dos figuras que están muy presentes en el cine italiano contemporáneo, de la historia del cine de este país. Por un lado, obviamente, Roberto Rossellini, y lo veo, volveré sobre Rossellini y su reapropiación, digamos, en este momento. Y la otra, indudablemente, es Pasolini, y me parece otra vez enormemente sugerente esa excursión que hace Moretti en Caro Diario al lugar donde se ha monumentalizado el asesinato, digamos, se ha puesto un monumento en recuerdo de Pasolini, porque nos enseña a la vez la importancia de esa figura y cómo se la ha llegado a monumentalizar y el completo abandono en el que se encuentra la zona donde el monumento se ha construido. Entonces, digamos, una relación con el pasado que, como yo creo que Moretti expresa muy bien, es enormemente problemática porque su presencia en el presente es muy contradictoria. Es un monumento en el medio de la nada y completamente abandonado. Esa es la historia del cine italiano que en este momento tenemos delante. Eso es una visión, digamos, un poco más desesperada. En la película de Benvenuti, que también quería sacar como sintomática de esta situación, que es Segreti di Stato, Benvenuti también hace una referencia explícita a la metodología rosselliniana en su vertiente, como decía, sí, Brunetta esta mañana, del proyecto pedagógico, pero a la vez se distancia enormemente de ella en una cuestión que yo creo que es fundamental, que es la pérdida de fe en la imagen como documento y me parece muy significativo que la película Segreti di Stato sea una especie de docudrama, es ambientada a primeros años 50, cuando se hizo un juicio alrededor de esa masacre, y la primera escena es cuando un político proyecta a un preso implicado en la masacre una serie de fragmentos de noticiarios cinematográficos, donde el cine aparece, por un lado, como cine noticiario, cine supuestamente de reportaje, como el máximo, digamos, artífice de la posibilidad de construir una realidad ficticia, ya que se pasan imágenes de una reconstrucción que se hizo de la masacre completamente falsa y que sirvió en ese momento a los objetivos políticos al uso, digamos, se sigue haciendo con otras cosas. En segundo lugar, esas imágenes cinematográficas también son el malo de la película porque se le enseñan a este preso para que él reconozca a una persona a la que luego tendrá que matar. Me parece significativo que un director tan rosselliniano como es Paolo Benvenuti pues aluda a las posibilidades de acercamiento que el cine tiene de acercamiento a la realidad precisamente con esta modalidad. Y aquí termino.